Bueno, este tema sensible en el contexto actual de Ecuador, marcado por el avance del crimen organizado y el aumento también de la violencia. En los últimos meses se han conocido casos de muertes violentas de mujeres cuyas trayectorias públicas en ámbitos como las redes sociales, el entretenimiento o el emprendimiento fueron posteriormente vinculadas a través de investigaciones judiciales con posibles redes de lavado de activos. Estos hechos pues han generado este debate público intenso que con frecuencia se ha concentrado en las figuras femeninas visibles, en sus estilos de vida o en su exposición mediática, dejando en segundo plano preguntas claves como las condiciones sociales, económicas, relaciones que influyen en la incorporación de mujeres a economías criminales, qué roles ocupan dentro de estas redes y por qué el foco suele ponerse en ellas y no en las estructuras de poder que sostienen estas violencias. Hay experiencias de países como México y Colombia que muestran que la participación de mujeres en el narcotráfico es diversa y profundamente atravesada por desigualdades de género, clase y poder. En la mayoría de los casos documentados, las mujeres se ubican en los eslabones más vulnerables y expuestos, mientras las jerarquías decisorias permanecen mayoritariamente masculinizadas. Para analizar pues este escenario desde un enfoque de género, de derechos humanos, vamos a conversar con Marilyn Urresto. Ella es socióloga, investigadora social sobre el impacto del narcotráfico en las mujeres, los estereotipos que se construyen también en contextos de violencia, los riesgos de centrar el debate en figuras individuales y no en las redes de poder que sostienen estas economías criminales. Bienvenida, Marilyn, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, ¿cómo podríamos entender en primera instancia el creciente involucramiento de mujeres en economías criminales como el narcotráfico sin caer en estereotipos ni simplificaciones? Hola Sofía, buenos días con todas las personas que están conectadas con Warmi Pichincha. Gracias por la invitación y sobre todo gracias también por el interés de pensar el tema del involucramiento de mujeres en el crimen organizado desde un enfoque de género, no partiendo desde ahí y no cayendo en las narrativas que hemos visto todos estos días en simplificar el problema alrededor de que son muñecas de la mafia. Y creo que desde ahí hay que partir, ¿no? Y además creo que este es un escenario importante para que comencemos a hablar de mujeres y crimen organizado, porque en todo el contexto de crisis de seguridad que hemos venido viviendo como país, la violencia de género ha sido desplazada, ¿no? Frente a toda la urgencia del tema de la seguridad y todos los esfuerzos que se intentan hacer para hacerle frente a la crisis de seguridad, la violencia de género ha sido un tema que ha sido desplazado, ¿no? Ya no nos vemos el foco de la violencia de género, y esto a pesar de que en los últimos años, a la par de que la violencia ligada al crimen organizado ha ido creciendo, los femicidios ligados a sistemas criminales también han ido creciendo, han ido aumento, y en los últimos 2 años el porcentaje de femicidios ligados a sistemas de criminales ha superado el 50%. Entonces creo que es partiendo de eso, ¿no? Hay un involucramiento de mujeres en el crimen organizado en diversas etapas y en diversos factores, ¿no? Y además esto también nos permite todo lo que hemos visto en estos días alrededor de las mujeres que han salido como figuras públicas y que tienen vinculación con el crimen organizado, nos muestra además otra cara. Han existido algunos esfuerzos desde las organizaciones feministas que vienen reportando los femicidios alrededor de los sistemas criminales, de mostrar este problema, ¿no? Pero algo que no hemos estado haciendo es pensar en las mujeres no solo como víctimas, sino también como mujeres que tienen agencia en estas estructuras criminales. Y creo que es un punto de partida importante para pensar alrededor de esa agencia, también desde una perspectiva de clase y de género, ¿no? Las mujeres que estamos viendo actualmente que están siendo mencionadas desde esta vinculación que tienen con el crimen organizado, finalmente son las figuras públicas y las que pueden posicionarse dentro de esta estructura con estas condiciones. Pero ¿qué pasa con mujeres de barrios populares, mujeres de barrios racializados del país en general, ¿no? Sobre todo de las provincias con mayor afectación y presencia del crimen organizado, donde el involucramiento en la mayoría de los casos no es voluntario, sobre todo cuando hablamos de niñas y adolescentes, ¿no? Es un involucramiento a partir de un sometimiento también de la violencia, y además
¿Qué sucede cuando el crimen organizado ha permeado profundamente los barrios populares? ¿Cuáles son las otras oportunidades que tienes para pensar un proyecto de vida fuera del crimen organizado cuando los referentes alrededor del futuro simplemente están ligados a estos? Desde esta experiencia precisamente estamos hablando de estos factores sociales, económicos que suelen empujar también desde distintos contextos a mujeres a involucrarse en estos circuitos. Pero en los medios muchas veces se destaca también la apariencia o el estilo de vida de las mujeres. ¿Qué efecto también tiene esto en la forma en que la sociedad las percibe y las juzga un poco, ¿no? Porque bien tú decías, hay mujeres visibles, pero están todas las otras mujeres invisibilizadas, pero en el discurso todas son muñecas de la mafia. Todas son, o las brats, cuando no les parece que la estética alcanza a ser Barbies o a ser muñecas como tal, ¿no? Y ahí, ¿qué estamos haciendo también desde esta venta de vidas perfectas en redes sociales? Porque un poco también esto genera muchas aspiraciones en distintos sectores, y no solamente mujeres, sino también hombres con otro estilo de vida, que también están dentro de los influencers, que también tienen esta capacidad de convocatoria y que luego son buenas pantallas para el lavado de activos. Sí, bueno, yo creo que las redes sociales tienen un papel fundamental en la producción y la reproducción de estos discursos que permiten posicionar estas aspiraciones alrededor del crimen organizado. Pero además hay una estrategia de clase súper marcada en esta venta de las narrativas, es que si vemos estos personajes públicos que se descubre, que se está investigando que están vinculados al crimen organizado, no cumplen con estos estereotipos que los permite estar en el rol de la criminalidad, ¿no? Estamos hablando de unas características físicas, unas características de color de piel también, que fuera de hacerte pensar desde esta lógica racista de la criminalidad que pueden ser vinculados al crimen organizado, más bien se usa estos perfiles con esta estética también para pensar en una aspiración a futuro de conseguir este modelo de vida, ¿no? Tener estas oportunidades de vida, hablar este lenguaje, moverse con este círculo social, pero además creo que el problema va mucho más allá, y pensar también cómo en todo este contexto, que no es solo reciente, el tema del emprendurismo ha estado súper presente, ¿no? Uh-huh. Esta idea de salir adelante tú solo, el tema de pensar los problemas económicos, el tema del desempleo desde la individualidad y la búsqueda de respuestas desde esa individualidad, nos ha pintado, y sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes que consumen redes sociales, esta idea de que puedes lograr las cosas tú solo, ¿no? Puedes tener cualquier condición de vida, pero es suficiente con que te esfuerces, es suficiente con que creas en ti mismo y apuestes a estas nuevas oportunidades, que veas tu círculo social, que limpies tu círculo social también para poder alcanzar este nivel de vida que te ofrecen a través de redes sociales. Pero no es el mismo nivel de vida que pueden permitirse mujeres de otros estratos sociales y económicos, donde por más que el deseo individual de salir adelante y de tener otras oportunidades de vida sea suficiente. Uh-huh. Además, Marilyn, bueno, si nosotros estamos pensando ahora mismo en el tema del crimen organizado, pero el patriarcado ha atravesado todas las dinámicas de poder en nuestro país, entre ellos también la política, sin duda, digamos, a lo largo de la historia hemos visto la utilización de los cuerpos de las mujeres como adornos, como que la política te lleva a esa posibilidad de tener mujeres bonitas a tu lado y demás, ¿no? ¿Y qué rol está jugando ahora mismo el patriarcado en la forma en la que se están organizando estas redes criminales y en cómo participan o son utilizadas las mujeres? Bueno, el patriarcado atravesando todos los espacios de poder, ¿no? Y el crimen organizado no está fuera de esa disputa desde el patriarcado, además, que es este sistema que regula el despojo, la criminalización, el desplazamiento y toda la violencia que se desagrega del crimen organizado. Y como tú bien lo mencionas, esta posición, estos estereotipos de géneros que han permitido a mujeres posicionarse en ciertos espacios de poder también están presentes en el crimen organizado, pero yo me atrevería a decir que no son como
solo adornos, ¿no? Si bien se busca que cumplan estas características físicas para llamar la atención, las dinámicas que cumplen las mujeres en el poder no solo son adornos, ¿no? Las mujeres que se involucran en el poder, cualquier tipo de poder y sobre todo en el crimen organizado, tienen una agencia de lavado de activos. Tú mencionabas algunas investigaciones y estas investigaciones también hablan de eso, ¿no? Las mujeres dentro de las estructuras del crimen organizado no solo lavan activos, no solo reclutan, sino que también están en las estructuras criminales desde el sicariato, ¿no? Pero claro, esto es una desagregación también por clase. Estas estructuras o estas caras visibles que estamos viendo actualmente son las caras que lavan el dinero sucio del crimen organizado. Y también han sido las voces y las caras de quienes han estado pidiendo más militarización, han estado pidiendo el freno a la violencia, han estado apostando por otras formas más autoritarias para hacerle frente a la violencia, cuando finalmente son estas caras bonitas o más visibles en redes sociales las que han estado involucradas directamente con el crimen organizado. Claro, pero parecería que digamos, la inteligencia, y hablo de la inteligencia policial y militar, no hubieran detectado esto hasta ahora que empiezan a cometerse sicariatos en San Borondón, en la isla Mocolí, porque la militarización y todas las estrategias van inicialmente a los barrios racializados, ¿no? Cuando quienes mandan, quienes están dirigiendo las estructuras son los rostros más blanqueados, ¿no? Que están dentro de estos barrios que albergan a gente que tiene mucha capacidad adquisitiva, ¿no? Y si hay que decir, el crimen organizado le da capacidad adquisitiva a la gente, ¿no? Por eso me preocupa un poco pensar en qué es lo que el Estado debería hacer ahora y qué no está haciendo, ¿no? Cómo está abordando el Estado esta realidad y esta posibilidad de que, es un hecho ya de que en estos barrios acomodados está la dirección del crimen organizado. Sí, bueno, yo no me atrevería a decir que el Estado no sabe o que recién se está enterando, que recién está investigando estas estructuras criminales dentro de estos espacios de poder o estas urbanizaciones que se han creado, se han pensado como muros hiperseguros, desde las investigaciones también de México, que tiene una experiencia amplia en el tema de crimen organizado. Una famosa antropóloga habla de un estado paralelo. Es decir, el funcionamiento del crimen organizado funciona porque existe un Estado que lo permite y va de la mano, ¿no? El crimen organizado junto al Estado se toman de la mano para poder funcionar, y como tú lo mencionas, es este direccionamiento de las medidas de seguridad a los barrios empobrecidos y racializados es prácticamente la estrategia, ¿no? Además de pensar cómo la seguridad atraviesa la criminalización de la pobreza. Pensar desde este enfoque de seguridad, irrumpiendo los barrios populares, con detenciones ilegales, con desaparición forzada, con pensar en instalar cuerpos policiales y militares en barrios tomados por el crimen organizado, empobrecidos, racializados, como única medida para decir estamos combatiendo el crimen organizado. Demuestra simplemente estrategias de seguridad racializadas y profundamente discriminatorias. Y más bien hay un ejercicio de ocultamiento de estas grandes estructuras, estas grandes cabecillas, quienes realmente lideran el crimen organizado, que nunca se habla de esas grandes estructuras, ¿no? Siempre estamos viendo rostros con unas características, con un color de piel que se muestran como culpables y responsables de la violencia, pero no estamos hablando de los rostros y los puestos de alto mando que realmente manejan el crimen organizado más allá de la violencia, sino también a través del poder económico y el poder político. Y sucede en todas las esferas, ¿no? Porque cuando pensamos en el análisis del microtráfico, las redadas son en barrios populares con la gente que vende al menudeo, la droga, cocaína, marihuana, pero jamás van a las discotecas carísimas a sacarle del bolsillo esa misma droga a las personas que la compran, que la consumen o que incluso la comercializan también en esos círculos. Para finalizar, Marilyn,
¿Qué lecciones importantes, ya que tú hablabas de México, podemos pensar en Colombia también, podemos tomar sobre cómo evitar que niñas y mujeres jóvenes sean instrumentalizadas por estas redes o abordar la presencia de mujeres, sobre todo, ¿no?, en el crimen organizado? Bueno, una estrategia básica que se viene hablando desde muchísimo tiempo es el tema de la educación y las oportunidades de vida, ¿no? Cuando tienes unas estructuras criminales que han permeado todas las esferas sociales, quitas aspiraciones a un proyecto de vida fuera de la violencia. Entonces, desde el gobierno, desde los estados, tenemos que trabajar para que las escuelas, los colegios vuelvan a ser espacios de la esperanza, ¿no? Para pensar en un proyecto de vida, para pensar en estrategias a futuro y que los colegios y las escuelas no sigan siendo simplemente espacios de reproducción del crimen organizado como lo son ahora, ¿no? Las escuelas y los colegios simplemente son otro territorio de disputa del crimen organizado donde se siguen reproduciendo las lógicas de disputa del crimen organizado y no son espacios de educación ni de formación de proyecto de vida para los jóvenes, tanto varones como mujeres. Pensar también en estrategias con enfoque de género no implica únicamente de que las niñas y adolescentes no se vinculen con el crimen organizado, sino también pensar cómo la violencia y el crimen organizado está atravesado por una masculinidad bélica que tampoco estamos viendo, ¿no? Entonces este enfoque de género tiene que ser transversal para trabajar y apostar en construir nuevas oportunidades de proyecto de vida para las infancias y las adolescencias fuera del crimen organizado. Y esto pasa por invertir en educación, dar presupuestos reales para educación, para alimentación y también pensar en alternativas a futuro de empleo para los jóvenes, porque si no simplemente vamos a seguir reproduciendo, como dicen compañeras de mujeres expertas, personal especializado para la guerra, y estos son niñas y niños. Pensaba en algo más antes de que te vayas, Marilyn, en pues esta disputa que hay también sobre el feminismo, las nuevas masculinidades, porque también hay una sociedad que está empujando a los hombres a hacer estos, estas contracorrientes al feminismo y a las nuevas masculinidades, ¿no? Que están insistiendo en las trade wife, en las mujeres tradicionales o en el hombre proveedor, en los machos alfa y esta estética de la cirugía plástica, la cosmética, que acá María Eugenia nos recuerda también que está como muy presente, o el hombre debe proveer de cualquier forma y volverse fuerte, volverse un hombre apetecible, un macho alfa. Esto también cómo está influyendo en otras dinámicas, ¿no? Porque mucha gente de pronto no estaba en ese camino, pero llega esta presión social que las empujan a ver de dónde saco plata, aquí está más fácil. Sí, bueno, y ese no es un problema solo de Ecuador o los países de la región que están atravesando el tema de la violencia y la inseguridad, sino que también es un problema global pensar en el avance de las ultraderechas, y este avance de las ultraderechas está atravesado también por un discurso conservador que tiene marcado una guerra contra los movimientos feministas, con los movimientos antirracistas, movimientos inmigrantes y las diversidades sexuales, precisamente para nuevamente direccionar las dinámicas sociales alrededor del binarismo, alrededor del conservadurismo, y creo que también pasa por intentar hacerle, y que podría parecer imposible, ¿no? Pero hay una guerra cultural muy fuerte. El alcance que se tiene desde las redes sociales para el consumo de estas dinámicas, para el consumo de estas aspiraciones de vida es fortísimo, y creo que empezar a construir otros discursos también, creo que es algo que nos falta, construir otros discursos, pero no solo discursos que se queden en espacios pequeños o que solo se queden en la academia, sino que además comencemos a adoptar estas estrategias de comunicación nuevas, estos nuevos lenguajes para hacerle frente a esta guerra cultural y estos discursos de la ultraderecha y el autoritarismo. Y además pensar, y esta es otra cosa que también nos toca hacer, ¿no? Pensar el crimen organizado no solo como la estructura de violencia, las armas y la droga, sino pensar el crimen organizado como una estructura económica y poder que atraviesa todas las esferas, ¿no? Y estas estructuras están en la moda, están en la economía, están en redes sociales, está en todos lados. Entonces es pensar cómo le hacemos frente a eso de forma transversal, construyendo nuevos discursos, construyendo, no sé si nuevas masculinidades como tal, pero sí apostar por escenarios
no bélicos, ¿no? Y de no reproducción de la violencia, el uso de armas, que es una cosa también que es aterradora. Muchas gracias, Marilyn, por acompañarnos el día de hoy. Marilyn Urresto, socióloga e investigadora social, hablaba de género, clase, violencia, las mujeres en las economías criminales. Hacemos una pausa y viene Gaby Cruz también para compartir el resto del programa con nosotros. Bueno, la Gaby Cruz está ya con nosotros. Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis, de Radio Pichincha, y estamos aquí acompañándolos con más información. Y bueno, decirles que otra vez recaí en la gripe, en la enfermedad. Ya son 3 veces en 2 meses, así que a cuidarse, yo siempre les digo eso, pero realmente yo creo que ya es algo debajo de defensas. Por aquí ya nos estábamos tomando un juguito de naranja para ver si ayuda, pero bueno, hay que cuidarse. Bueno, nos vacunamos, hay que decir, también, ¿no? Pero así que en todo caso hay complicado. muchos virus, ¿no? Que también es muy complejo eso. Jenny Quiñones nos saluda. Hola, Sofi, Gaby, bendiciones. Leonardo Arcos, sobre el tema que comentábamos, esto es capitalismo neoliberal puro y duro, que está podrido, nos dice, y pues se refleja en todas esas dinámicas de poder que están presentes. Pero ahora mismo nos vamos a la comunidad. Así es, tenemos ya nuestro reporte en vivo con nuestra compañera Diana Dávila. Nos encontramos en el sector de Conocoto a propósito de las denuncias que llegaron respecto a la inseguridad que existiría en algunos colegios de este sector. Acudimos precisamente a la Unidad Educativa Nacional Conocoto y también acá al Colegio San Vicente de Paúl para conocer de primera mano qué fue lo que sucedió. En el primero nos comentaron estudiantes y también personas que viven cerca del sector que no fue realmente como se emitieron en algunos medios de comunicación, que hubo una balacera dentro de esta unidad educativa, que sí hubo una pelea afuera de la institución en horas de la tarde, pero que no había pasado a mayores. Sin embargo, a partir de ese momento, la Policía Nacional empezó a hacer rondas más seguidas y pues ahora ya se encuentra, incluso a nuestra llegada, se encuentran tanto en una esquina como en otra, verificando el ingreso de los estudiantes. Aún así, piden que exista más seguridad. En el colegio, en cambio, San Vicente de Paúl, donde un padre de familia denunció un caso de presunto bullying al interior de la institución, pudimos conversar con el padre rector Max Reyes Sánchez y aseguró que aquí tanto los docentes como todo el personal administrativo está preparado para este tipo de casos y que no pasó a mayores y que los estudiantes en esta unidad educativa están totalmente seguros. Tenemos cámaras de seguridad en cada aula, en los espacios compartidos también. Se lleva un control total de la seguridad. Nuestros inspectores, nuestros profesores tienen designado turnos en recreos, a la salida. Como usted puede ver ahora en esta mañana, viene también la policía, viene agentes de tránsito. Pero se puede descartar cualquier tipo de, qué sé yo, pandillas o algo así al interior del colegio. Sí. Yo no he tenido conocimiento de que haya pandillas, que haya situaciones graves en nuestra institución. Cuando ha habido alguna situación, siempre, por ejemplo, un conflicto entre pares, entre niños, adolescentes, hasta conflicto entre padres de familia, lo resolvemos siguiendo el debido proceso. De su lado, el policía encargado del circuito, Juan Millinga, aseguró que la policía sí tiene un dispositivo que se hace cargo de los operativos en los alrededores del sector y que existe también un trabajo que se hace a las afueras de los colegios, sobre todo en el ingreso y la salida de los estudiantes. Hemos enfocado en lo que es el patrullaje preventivo y la presencia policial en las unidades educativas, debido a que se pueden presenciar incidentes o diferentes situaciones que pueden afectar a nuestros niños. ¿Hay un horario específico tal vez en el que ustedes tengan que estar haciendo este tipo de rol? Nosotros estamos saliendo en las mañanas de 6:30 hasta las 7:30 y también los móviles del sector están a la hora de salida, igual dando presencia policial. Pudimos también conversar con un padre de familia, el señor Fernando Arroyo, quien viene a dejar a su hijo de aproximadamente unos 6-7 años, y él nos comentaba que efectivamente en la institución sí siente seguridad, pues ha sentido un apoyo de parte de las autoridades respecto al caso que también se había mencionado. Él indicó que se llamó a una sesión y que efectivamente se pudo aclarar la situación y que no hay ningún ingreso de pandillas o de organizaciones criminales al interior de esta unidad educativa, por lo que dijo sentirse seguro de dejarle a su hijo en esta institución.
Pero sí basta bastante resguardo policial aquí en todo el sector, porque como usted ve hay varias instituciones educativas, hay este colegio de Conocoto, la escuela de acá, las otras escuelas que son del parque. Y si usted se da una vuelta o un reportaje hacen por toda la institución, solo viendo por todo el circuito, van a ver cómo se encuentran personas deambulando por la calle, buscando delinquir en los vehículos, en el parque mismo. Por lo pronto, dentro del colegio, ¿usted sí siente seguridad de su niño? Sí, yo siento muy seguro de las cosas que han pasado en el colegio. Estoy claro de lo que sucedió como padre de familia, pero el colegio me brinda la seguridad necesaria y sí, como padre estoy tranquilo. Esto fue lo que pudimos comprobar en los alrededores de ambas instituciones educativas, tanto en la Unidad Nacional de Conocoto como en el San Vicente de Paúl, que definitivamente la ciudadanía pide más seguridad y más presencia policial, pero a las afueras de estas instituciones educativas, donde se requiere mayor presencia policial ante la inseguridad que se siente. Sin embargo, dentro de las instituciones, tanto los jóvenes como los padres de familia, como pudimos escuchar, sí se sienten seguros y no consideran que exista la presencia de pandillas alrededor de estas instituciones. Continuamos con ustedes. Y bueno, ahora vamos a topar un tema que a muchos de nosotros nos quita el sueño apenas empieza el mes, y son las deudas. Y no es solo esta sensación de vacío y de pasillo, no, estas cifras lo confirman. Hoy por hoy quienes están en esta edad de empuje, por así decirlo, entre los 22 y 55 años, son precisamente los que más dolores de cabeza están teniendo con la justicia, también por no poder pagar. Y en esa etapa donde uno quiere sacar adelante también a la familia, emprender, comprarse su casita o algunos bienes, a veces la soga aprieta más de la cuenta, y entre el trabajo que no es estable, hoy por hoy también hay mucho trabajo informal, desempleo también, que si el negocio no pegó como queríamos o que la tarjeta se nos fue de las manos, muchos ecuatorianos están hoy contra la pared. Por eso, para entender qué hacer cuando ya nos llegó la notificación, por ejemplo, de una coactiva o de algún juzgado, o cómo evitar que un préstamo nos hunda, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en cabina. Él es el abogado Diego Yepes, experto en Derecho Civil. Diego, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Warmis. Y bueno, ayudarnos a entender, ¿no? Ya hablábamos un poquito tras cámaras también, ¿qué está pasando? ¿Por qué hoy por hoy estos ciudadanos de entre este rango, ¿no? 22 a 55 son los más endeudados y no pueden salir, ¿no? Como de estas deudas, y se encuentran también ya con estos baches legales. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en el Ecuador no hay un problema en sí de endeudamiento, sino de sostenibilidad. Esto quiere decir que la gente se endeuda, sí se puede endeudar fácil, pero no sostiene el crédito. Uh-huh. En ese sentido, si es que hay este problema que se llama ya la reexclusión, o sea, la gente que queda en mora, comienzan a ver los problemas judiciales. Ahora, en cifras, es muy importante entender las cifras. Uh-huh. Primero, existen 5.2 millones de ecuatorianos que están utilizando el sistema financiero para una deuda, un crédito de alguna forma. De estos 5.2 millones de ecuatorianos, el 28% está en mora. O sea, no puede pagar, y eso estamos hablando de 1.470.000 ecuatorianos. Es bastante. Es mucha o no gente, tanto. Es mucha gente, es mucha gente, pero ¿cuál es el problema ahí? También depende hasta dónde llegues. Puedes tú endeudar y puedes no pagar. Digamos, si tú no pagas 3 meses, 4 meses una tarjeta de crédito, ya estás en una mora, ¿no es cierto? Y que entras a esa cifra, pero te pones al día, te reinsertas y lo vuelves a hacer. El problema es cuando ya llegas a mora, que pasan los 180 días, ya pasan el año, tú ya estás ya judicializada tu deuda, y ahí es un problema. Hay un dato muy interesante, y es que, por ejemplo, la generación Z, que se llama de 22 a 25 años, han tenido una reexclusión o un sobreendeudamiento de un 607%. Esto quiere decir, nos da muchas alertas, y es que primero estamos en una generación que quiere la inmediatez. Yo quiero endeudarme para comprarme el iPhone 17 Pro Max. Eso pensaba, ¿en qué se están endeudando los ecuatorianos?
Y esa es la segunda parte, la educación financiera. ¿En qué me estoy endeudando? ¿Me estoy endeudando para hacer un bautizo, para hacer una fiesta, para gastarme en un teléfono? ¿O estoy ahorrando para comenzar a comprar mis primeras acciones, comenzar a tener un ahorro, gastarme también en lo que quiera gastarme, en un viaje, en algo que me transforme personalmente? Pero el problema es el consumismo y la poca educación financiera y los pocos objetivos que ahora también se tienen. Hay otro dato muy interesante. La generación de millennials jóvenes, se podría decir, de los 26 a los 38 años, en cambio han sufrido un 57% de incremento en su mora. Y esta es la generación que ahora está laboralmente más activa. ¿Qué es lo que nos dice esto también? Que no se está teniendo una educación financiera a largo plazo. ¿En qué estamos gastando? Está bien gastar en un viaje, pero ¿en qué tipo de viaje? En un congreso en el cual voy a tener algún tipo de contactos, lobbying, en un viaje educativo en donde yo pueda hacer crecer mi profesión, o voy a simplemente a viajar con mis amigas y a simplemente pasar bien, que también te puede servir. Pero ahí vienen también las prioridades que tú tienes. Entonces, ¿en qué nos estamos endeudando y no estamos sosteniendo ese endeudamiento? Y bueno, también algo que preocupa hoy por hoy es cuando ya la deuda se sale de las manos y pasa a estos juicios de coactiva, ¿no? Ya a la legalidad, por así decirlo, pero a veces aquí también, y muchos de nuestros oyentes sabrán darnos la razón, que reciben llamadas de cobranza todos los días, todo el tiempo, y esto también para conocer, ¿no? Hasta qué punto es también legal este tipo de llamadas todo el tiempo, en qué momento ya pasaría incluso para un tema de acoso, ¿no? Porque también la gente se siente como angustiada y preocupada porque si bien quieren cancelar no pueden hacerlo y recibir estas llamadas constantemente. Ese es un punto muy importante que se ha topado y yo creo que hay que ser objetivo. Por un lado, las empresas que hacen recuperación de cartera tienen que cumplir la normativa y la ley, no se pueden llamar más de una vez en el día, hay ciertos parámetros también para no hacer un hostigamiento, hay diferentes instrumentos para que si la persona se siente hostigada, acudir a aquellos. Pero también vámonos al otro lado. Cuando se pidió el crédito, en cambio todo fue risas y todo fue una maravilla, yo soy la mejor persona y yo sí voy a pagar, y el rato que ya me gasto y no quiero pagar, en cambio me ofenden cuando me llaman. Entonces, bueno, pero ahí hay de doble vía, porque primero te regalan tarjetas de crédito en este país, ¿no? ¿Cuál es el nivel de análisis que también están utilizando los bancos para dar estas tarjetas? O sea, ¿al banco solo le interesa que te endeudes o le interesa que tengas como pagar? Como todo llega a ser también un negocio, porque a la final la masividad y el volumen es lo que le interesa al ente que está dando la tarjeta para que se endeude. Sin duda, muchas veces no se hacen análisis de los deudores, de riesgo, pero ahí también ya viene un problema estructural. Ya después de esas moras que no se llegan a pagar, llegan a tener que ser después provisionadas por la institución financiera. Entonces tampoco es que es un negocio muy bueno para la institución financiera dar muchas tarjetas y que nadie me pague. Porque la tarjeta de crédito sí tiene que pagar al establecimiento, pero el deudor, el usuario no le paga la tarjeta de crédito, sí comenzamos a tener una mora alta. ¿Y qué pasa ya con eso? Con eso comienza a pasar que incrementan los intereses, también incrementa la barrera para acceder a algo, porque después me dicen, cuidemos más el crédito, demos solo a ciertas personas. ¿Qué sucede ahí? La gente se siente excluida y dicen, claro, yo no puedo acceder a un crédito porque estoy excluido. Entonces, es un punto medio muy, muy fuerte, que nuevamente todo pasa también por la educación financiera, y no solo por la educación financiera de la gente, porque ahora hay muchos instrumentos, estamos en la sociedad de la información, pero también de la mayor ignorancia que yo he visto. Hay acceso a todo. Hay tips en YouTube para poder administrar tu dinero, pero la gente no lo hace. Entonces, que también debería haber una responsabilidad social de las empresas en el consumo, decir, mira, sí consume, pero también tengo planes de inversión. Oye, invierte, ahorra $2 al mes para que después, así sea de un año, tengas, así sea un poco, pero ya tienes la noción de comenzar a guardar algo. Pero esa falta de educación financiera. Ahora, en el tema de los juicios ya de insolvencia, o ¿cuáles son las consecuencias legales? Ya decía la Gaby, no sé si hay temas de coactiva, además,
¿Qué más le puede pasar a las personas que no pagan en el país? ¿Realmente qué significa ser declarado insolvente o entrar en la central de riesgos? A ver, son dos cosas diferentes. Usted cuando ya está en mora, ya entró a una a una central de riesgos. Ya lo hizo. O sea, eso no tiene nada que ver con el proceso de ejecución. Y también hay que tener en cuenta la palabra, lo que es una coactiva y lo que es una deuda en ejecución civil. Ya la coactiva es aquella jurisdicción que únicamente tiene el Estado. O sea, si usted le debe a CNT, si usted le debe a la empresa de agua potable y no le paga, eso es una jurisdicción coactiva en donde ahí sí el Estado va directamente a los bienes, sin duda, ¿ok? Pero cuando usted le debe a un banco, esto va a una ejecución privada. Esto quiere decir que va ante un juez en donde se tiene que ir a función judicial para que a usted le cobren la deuda, ¿ok? Hay muchos problemas en sí, porque también la justicia se ha vuelto un instrumento en donde tampoco, si usted presta un dinero, tampoco le funciona. Mira, hay mucha gente que también le ha prestado al primo $500, $1,000 y después quiere cobrar y no le pagan. También para el que ha prestado sí llega a ser una situación compleja. Pero, en todo caso, yo lo que les recomiendo es que el momento que les llegue una notificación, en este momento no trate de huir o no trate de irse donde el primer influencer que le ofrezca que no va a pagar la obligación, porque no es así. Lo que usted tiene que hacer es sí, dar la cara, ir ante las personas que están autorizadas para negociar la obligación y solicitar condonaciones, solicitar también pagos respectivos, negociar. Reestructuración. Si usted quiere puede ir con un abogado para tratar de ver una mejor negociación, pero no caiga en el hecho de que le vendan que le van a quitar los juicios y que eso se va a acabar. En algunos casos puede pasar, si la obligación ya pasó de 10 años, ya no hay cómo cobrar, porque es una deuda que se ha prescrito. Pero en este caso, lo mejor que usted puede hacer es llegar a una negociación para que sobre todo la tranquilidad. A ver, yo llego a una negociación, muchas carteras están muy castigadas y sí se permiten negociaciones, yo he visto hasta 120 meses, o sea, para llegar a pagar un poco, congelar los capitales, porque también a las instituciones financieras no les interesa estar en juicios, son costos, les interesa por último un mal acuerdo que un buen juicio, voy a ser infidente en eso. Entonces usted llegue por último a un acuerdo que le puedan llegar a ciertas condonaciones, pero reinsértese en esto para que sobre todo tenga usted una tranquilidad. No caiga en mucha desinformación que existe. Mire, usted no pasa nada aquí. Es verdad que hay influencers que te dicen no pagues, que al final se van a cansar y no te van a cobrar. Mire un caso que pasó, un caso que sucedió. Y eso fue un caso real. Había una señora que debía $30,000. La institución financiera le dijo, mire, señor, usted ya va 7 años con esta deuda. Si usted paga $12,000, ya hay una condonación de esto. Y la señora, no, yo vi un influencer que ni sé cómo, ni sé cuánto, que ni sé qué. Bueno, fue con el influencer, fue ante donde el juez, y ante el juez la señora no quedó en los 12, sino quedó en los 15. Y al influencer le tuvo que pagar el 20%, pero eso sí, en efectivo, $3,000. La señora después vino y nos dijo, ya era de haber hablado con ustedes, porque con todo influencer me salió 18 cuando ustedes me ofrecieron 12. Esa es la realidad que sucede, porque los influencers, abogados, también quieren ganar dinero, pues de eso viven, no están ahí para una labor de responsabilidad social. Tenga claro que van a ganar algo de usted. Así es. Y bueno, abogado, también conocer, ¿existe alguna posibilidad de que algún ciudadano pueda ir a prisión por una deuda impaga? O sea, aclaremos también un poco, no sé si sea un mito o sea una realidad ya después, porque es el temor también que tienen muchos ciudadanos cuando tienen estas deudas impagas. A ver, legalmente no existe prisión por deudas, pero el momento que usted tiene varias deudas y entra en un proceso de insolvencia, el primer acto que hace el juez al abrir un proceso de insolvencia es prohibirle la salida del país, notificar a Fiscalía General del Estado para iniciar una investigación de presunta insolvencia fraudulenta y se le registran los diferentes registros públicos para que usted no pueda ni sacar tarjetas de crédito y técnicamente no ejercer una función estatal, porque imaginémonos personas insolventes en una función estatal, que sí he visto que ha pasado, pero eso es otro tema. Entonces, si bien no hay una prisión por deudas, pero si usted ha tenido un comportamiento en donde comienza a deber a todo el mundo y tiene 10 casos que le deben, y eso va a fiscalía, no significa que hay prisión por deudas, pero si es que se llega a determinar una insolvencia fraudulenta, eso es que usted está endeudándose a propósito para no pagar y con muchas instituciones, sí podría acabar en un asunto penal. Ahora, la insolvencia abre una investigación que le va a durar 2 años sí o sí. Eso no significa que usted va a tener una prisión, pero sí una fiscalía que le va a
de alguna forma u otra llamar a rendir una versión por esto que se abre de acuerdo a la ley, no porque alguien le haya denunciado. Bueno, vamos finalizando la entrevista. Abogado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más, conclusiones para quienes nos están escuchando, porque estamos viendo varias realidades, lo que usted nos estaba mencionando, que cada vez más jóvenes se están endeudando sin saber por qué se están endeudando, por un lado. Por otro lado, también hay una realidad de desempleo en nuestro país. Aquí hay mucha informalidad, más del 50% de la población está en la informalidad, emprendimientos que se caen y el microcrédito es carísimo también en el Ecuador. Y bueno, vemos estas circunstancias también que nos muestran que como ecosistema el Ecuador es complejo en estos momentos. Así es que con todo esto, ¿qué le diríamos a quienes nos escuchan ahora mismo? Bueno, primeramente, eduquémonos financieramente, tengamos una cultura de ahorro, votemos por los políticos adecuados, porque también la situación del país y los factores exógenos nos afectan a todos, al que tiene o no tiene trabajo. Y sobre todo también, si usted tiene una deuda, dé la cara y asesórese correctamente, no se vaya con el primer influencer que usted ha visto en el YouTube, sino hágalo, asesórese, dé la cara, llegue a una negociación y sobre todo tenga la paz, que es yo creo que el tesoro más importante. Bueno, muchísimas gracias al abogado Diego Yepes, con quien hablábamos de este importante tema, ¿no? Sobre el sobreendeudamiento que nos está golpeando a las y los ecuatorianos, y a tomar en cuenta también estas recomendaciones. Muchísimas gracias, abogado. A ustedes. Bueno, ahora queremos comentarles que el alcalde de Quito se refirió a varios temas en su habitual rueda de prensa de los días martes, entre ellos el impuesto predial, también las UPC rehabilitadas y la siniestralidad. Nuestra compañera Diana Dávila estuvo ahí y nos brinda más detalles. En la rueda de prensa que realiza el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, todos los martes, se refirió al cobro del impuesto predial en más de 70,000 predios que habrían pagado más de lo que deberían. El alcalde aclaró que esto fue detectado por el propio municipio y fue corregido en el momento. El problema se dio porque, me voy a inventar mi caso, Cristian Pavel Muñoz pagó la contribución especial de mejoras. Y después hago una actualización de mis datos y en cambio ya pongo mis dos apellidos, Cristian Pavel Muñoz López, ¿ya? Y esa duplicidad me tomó como dos datos, es decir, Cristian Pavel me tomó como una persona y Cristian Pavel Muñoz López me tomó como otra persona y duplicó el cobro. Ventajosamente el tema fue detectado por la propia Administración General, el tema fue corregido ya y el tema ha sido solventado. De 70,000 predios en los que se presentó, 20,000 hicieron el pago y ahora les estamos restituyendo el valor o le estamos preguntando a la persona si le devolvemos la plata o quiere tenerlo como crédito tributario para el próximo predial. Y en 50,000 de los 70,000 ni siquiera se dieron cuenta porque el tema fue corregido, ¿no? Entonces, sí, pedimos disculpas evidentemente a quienes hayamos generado esa incomodidad. Insisto, 1,000,000 de predios, 70,000 tuvimos el problema, 20,000 pagaron y ahora le estamos devolviendo los recursos y 50,000 todavía no han pagado, con lo cual se corrigió el error antes de que ellos ya puedan hacer su pago del predial. De otro lado, respecto al recorrido que hicimos la semana pasada para conocer el estado de las unidades de policía comunitaria en algunos barrios del sur de Quito, el alcalde indicó que efectivamente hay un acuerdo con la Policía Nacional de que aquellas UPC que fueron rehabilitadas con inversión del municipio y que no están siendo utilizadas, debería devolverse ese dinero a las arcas del cabildo debido a que no están siendo operadas por los policías en diferentes barrios de la ciudad. Nosotros planteamos una cláusula en el convenio con la policía y esta cláusula dice, si el municipio pone plata en una UPC para rehabilitarla y la policía no pone los policías, los efectivos para utilizarla, esa plata debe restituirse al municipio de Quito. Así que le he pedido justamente ayer a la secretaria de Seguridad que seamos incisivos en el sentido de que podamos ir y detectar lo que usted nos está planteando. Si es una UPC la que no están yendo los policías, no intervenida por el municipio, no tenemos nosotros nada que hacer, más allá de hacernos eco del reclamo ciudadano. Si esa UPC fue recuperada con plata municipal y hoy no tiene los policías para poder operar, sí activaríamos la causa de que se nos restituya ese valor. Finalmente, el alcalde destacó que todas las medidas que se tomaron para bajar la siniestralidad en la Simón Bolívar y la Ruta Viva han tenido buenos resultados. Comparado el diciembre del 2024 respecto del diciembre del 2025,
tenemos una reducción de 5% en los siniestros de tránsito. Esto nos ha llevado a que tengamos noticias positivas como la que expresamos el día de hoy. 82 días sin muertes en la Ruta Viva y 28 días sin muertes en la Simón Bolívar. Es lo que les podemos informar desde el Centro de Arte Contemporáneo, donde se llevó esta rueda de prensa. Continuamos con ustedes. Gracias a nuestra compañera Diana Dávila, que por supuesto está informándonos sobre las acciones en materia de seguridad que se están planteando para combatir esta problemática desde el municipio de Quito, aunque siempre recordamos que esta competencia de la fuerza, del cuidado de la seguridad interna es de la Policía Nacional y está a cargo del gobierno central. Así es, y bueno, aquí solo también destacar que los gobiernos locales han sido los que ponen el hombro, ¿no?, en el tema de seguridad y pues bueno, ahí seguimos viendo que desde el municipio estas UPC remodeladas, que si bien es competencia del Estado, pues ya están siendo atendidas desde el municipio de Quito. Así es, y bueno, hablando de seguridad en el contexto nacional, 21 pescadores de Jama fueron rescatados después de permanecer a la deriva 4 días tras un asalto de piratas. Así es, los asaltantes se llevaron los motores de las 7 lanchas y abandonaron a los pescadores en alta mar frente a las costas de Manabí. Tenemos más información en el siguiente reporte. Como lo hacían habitualmente, pescadores de Jama, provincia de Manabí, partieron la madrugada del pasado miércoles 14 de enero en 8 lanchas a cumplir su faena en alta mar. Luego de unas horas fueron interceptados por hombres armados, quienes tras realizar varios disparos les arrebataron los motores y los abandonaron a la deriva. Uno de los pescadores, que logró escapar antes del asalto, retornó al pueblo para alertar sobre lo ocurrido. En total, 21 pescadores a bordo de 7 embarcaciones quedaron abandonados en alta mar, mientras los pobladores acudieron a un cuartel de la Armada para solicitar ayuda. Según pobladores que pidieron mantener en reserva su identidad, no recibieron apoyo de la institución militar, por lo que optaron por organizarse por su cuenta para buscarlos. Durante 4 días realizaron tareas de búsqueda mar adentro, en medio de la angustia de los familiares y pobladores de toda Jama. Mientras la preocupación y desesperación crecía, este domingo 18 de enero fueron localizadas las 7 lanchas con sus ocupantes, quienes se encontraban deshidratados por la falta de agua y alimentos. En medio de alegría y abrazos fueron recibidos por todo este pueblo manabita que vive de la pesca y el turismo. En esta ocasión, las víctimas de este asalto tuvieron suerte y regresaron a sus hogares con vida, pero se preguntan si la próxima vez correrán con la misma suerte. Los pescadores del cantón Jama, que cuenta con alrededor de 23,000 habitantes, han sido víctimas en las últimas semanas de constantes ataques de piratas, por lo que demandan mayor protección a las autoridades. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y con más de 700 participantes, 90 equipos y delegaciones de distintas ciudades de nuestro país, el Torneo Nacional de Robótica, Robotics Minds, Vex Robotics, celebra su 8ª edición y se consolida como uno de los encuentros más importantes de robótica educativa en nuestro país. Durante 2 jornadas, niñas, niños y adolescentes pues pondrán a prueba su creatividad, pensamiento lógico y habilidades tecnológicas en desafíos alineados a estándares internacionales y con la mirada puesta incluso en competencias mundiales. Así que para conocer el impacto formativo de este torneo, los retos que también deben enfrentar los participantes, también esta proyección internacional que se abre, ¿no?, para el talento joven de nuestro país, ya nos acompaña nuestro siguiente invitado en cabina. Él es David Astudillo, director de Robotic Minds. David, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero conocer qué significa también desde Robotic Minds llegar ya a esta 8ª edición de este torneo, cómo ha evolucionado también a lo largo de los años y bueno, qué sorpresas también espera esta nueva edición. Buenos días, David. Buenos días Gabriela y Sofía, buenos días con todos. Bueno, pues hemos tenido la suerte de ya llegar por 8º año a desarrollar el torneo nacional. La primera edición recuerdo que tuvo una participación, yo creo que de unas 24 personas y de unos 12 equipos, y en estos 8 años hemos llegado a una evolución importante. Estamos hablando de más de 700 participantes, 90 equipos, ahora sí de todo el país. Viene gente de Machala, Santo Domingo, Loja, Ibarra, y compiten todos obviamente por posicionar al Ecuador como un referente importante en el desarrollo de la robótica educativa a nivel mundial.
700 participantes y bueno, ¿cómo ha avanzado también la robótica educativa en el Ecuador? Porque no sé si es que pensamos que no es como algo que está tan presente o nosotros, por ser ya de otra generación, no estamos tan al tanto de lo que están haciendo los jóvenes o de cómo se están educando hoy en día. Bueno, la evolución. Ecuador está, digamos, hace 10, 11 años que empezamos con Robotic Minds como la primera institución que pues propuso el tema de la robótica educativa. Nos llevaban entre 20 y 30 años otros países, y para tener una referencia a nivel de región, México, que es, digamos, a nivel Latinoamérica como que un símil con quien compararse, nos llevaba fácil unos 20 años de diferencia. Hoy estamos muy probablemente a la par e inclusive en determinados momentos hasta superiores a ellos, porque pues les hemos ganado nosotros también ya equipos mexicanos. Entonces hay una evolución importante, está penetrando mucho la robótica, la tecnología como un modelo curricular en muchas de las escuelas, y eso es algo importante para justamente las nuevas generaciones, considerando las competencias nuevas que tienen que tener los profesionales hoy en día, ¿no? Así es, y bueno, como tú bien lo mencionas, es importante, ¿no?, que niños, niñas y adolescentes se involucren desde edades tempranas en robótica, en programación, y también aquí un poco lo que se cumple, ¿no?, con estos estándares internacionales, y aquí conocer qué impacto tiene justamente esta formación en niños, niñas y adolescentes en esta proyección futura hacia estas nuevas carreras y también pensándolo, ¿no?, a nivel internacional. Sí, bueno, hay que dividir en dos habilidades fundamentales, las habilidades duras, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, que es digamos la columna vertebral técnica, ¿no? A partir de eso la robótica también desarrolla la programación, la mecánica y la electrónica como lineamientos básicos para yo poder construir un robot, pero paralelo a esto los chicos también van desarrollando habilidades blandas, habilidades humanas como el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, también desarrollan todo el contexto de creatividad y adicionalmente el tema del manejo de la frustración, que es muy importante, ¿no? Entonces, esto en un conjunto lo que busca es que nosotros formemos personas o seres humanos listos para resolver problemas reales, ¿no? Así es. ¿Crea un robot para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener esta educación en robótica, estos enfoques en STEM, biónica, inteligencia artificial en los proyectos que se están preparando? Bueno, el fundamento principal es que los chicos dejen de ser usuarios de tecnología, ¿no? Es decir, que nosotros lleguemos a que ellos puedan crear nuevos inventos, a que hagan propuestas importantes considerando todas las habilidades que hablamos anteriormente. Para ello, lo que nosotros diseñamos es una serie de retos. Entonces los retos se dividen en función de la edad. Entonces hay un reto para los 5 y los 6 años, donde los chicos, este año lo que hemos definido es que hagan un símil con el contexto del deporte triatlón. Entonces ellos deben diseñar y programar en vivo un robot o 3 robots, el uno que haga natación, el otro que haga ciclismo y el otro que haga, en este caso, una carrera. Luego, en el siguiente rango de edad, de 7 a 11 años, hicimos un símil con los escape room para que esté también en función de su storytelling, y lo que diseñamos es una serie de claves que ellos tienen que descifrar a través de programar el robot y hacerlo de forma radiocontrolada. Y luego viene la categoría más importante, que es la que entrega pases al mundial más grande de robótica por récord Guinness, que es el mundial de Vex Robotics en Dallas. Esta es una competencia mucho más compleja, donde uno tiene primero 3 momentos, uno en alianzas, se tiene que poner de acuerdo con otros competidores, y también debe hacerlo de forma individual y de forma autónoma. La suma de todos esos puntajes hacen que 4 equipos puedan participar en esto. Y la categoría final que hemos adicionado es justamente la de proyectos de innovación, donde de forma abierta este año la temática es biohacking. Entonces los chicos deben desarrollar propuestas alrededor de cómo mejorar la parte biológica del ser humano con algo de tecnología, ¿no? Y bueno, estos equipos también que van a ganar y que nos van a representar en el ámbito internacional, David, ¿qué significa también para nosotros esta proyección global y también para el talento joven ecuatoriano?
Bueno, es muy importante comentarles que el equipo uno de los equipos que participó del Mundial, es una historia muy interesante a nivel de Ecuador en este año 2025. No ganó el Nacional de Robótica, pero obtuvo una participación para el Latinoamericano en Colombia. Quedó campeón en el Latinoamericano en Colombia. Luego fue a Mundial y fue el primer equipo ya en este Mundial más grande del mundo. Para darles una referencia a ustedes y a quienes nos escuchan y nos ven, estamos hablando de 8,000 equipos en competencia. No es una competencia menor. Y ellos ya obtuvieron un primer trofeo para Ecuador en el Mundial, y en el mes de diciembre participaron en el Asia Open en China, donde tuvieron 2 premios más. Entonces, con esas referencias, nosotros podemos decir que quienes estamos trabajando en el tema de la robótica educativa, Robotic Minds, a través de sus programas, está formando y proyectando mucho a las instituciones educativas, a tanto niños, niñas y jóvenes, para que puedan desarrollar todo lo que son estas habilidades y poner el nombre del Ecuador en alto. David, esto es importante, y acá nos dicen, bueno, la robótica sirve hoy en día para elaborar de pronto instrumentos que se van a utilizar para cirugías, tiene múltiples usos, pero no sé si me puedes contar qué carreras ahora mismo tiene el Ecuador relacionadas con la robótica ya en el ámbito universitario. Y recuerdo hace unos años mi primo tuvo que salir del país para estudiar mecatrónica, por ejemplo, en Chile, en el TEC de Monterrey. Digamos, porque no había acá. Hoy hay carreras, ¿cuál es la proyección de enfocarse en la robótica para la vida universitaria y para el desempeño de tu vida laboral? Claro, en Ecuador localmente, yo pienso que unos 8 años empezó a tomar fuerza la carrera de mecatrónica. Ahora ya la podemos encontrar en muchas universidades como oferta regular. Hay una universidad en Cuenca que tiene ya una carrera en robótica, ya se llama robótica, eso pasó hace un par de años nada más. Entonces estamos como muy en consistencia, ¿no? Ya la parte ya de la academia también está considerando tener currículas mucho más avanzadas. Hoy con el tema de la inteligencia artificial hay varias maestrías que están ya ingresando también en el tema de las universidades, como para que uno pueda especializarse. Y bueno, siempre hoy hay la oferta virtual también que nos permite expandirnos hacia todo el mundo y poder recibir también esos conocimientos. Ahora localmente las universidades también están trabajando en eso. Nosotros tenemos el equipo de Robotic Minds que por ejemplo es formado en la MIT, es formado en Carnegie Mellon, con quien por cierto tenemos nosotros una alianza y representamos a la Universidad de Carnegie Mellon en Ecuador en todos nuestros programas educativos. Entonces es importante el tener todo un ecosistema y empezar a hablar, claro, de que hay que darles la mejor calidad también educativa a nuestros niños jóvenes para que puedan formarse y en el futuro poder pues demostrar que Ecuador también produce tecnología. Así es, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, David, por acompañarnos esta mañana. David Astudillo, director de Robotic Minds. Y bueno, se viene este torneo nacional de robótica. Esperamos que también a los jóvenes les vaya muy bien en este torneo y que nos representen muy bien tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Volvemos con más noticias. Así es, y comentarles que alrededor de 10,000 policías dejaron la institución en 5 años. Solo en 2023, año que tuvo 8,008 asesinatos, 3,053 uniformados decidieron abandonar la Policía Nacional. Tenemos más información en el siguiente reporte. Entre 2020 y 2025, un total de 9,608 servidores policiales recibieron la baja tras presentar su solicitud voluntaria de cese. En 2021, la cifra de bajas voluntarias fue de 465 casos. Para 2022, el número se disparó a 1,834 casos. Sin embargo, en 2023, la cifra se elevó a 3,053 agentes que salieron de la institución. Esta cifra no es aislada, ya que en 2023 fue el segundo año más violento en la historia del país, con 8,008 asesinatos registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. En los años 2024 y 2025, las cifras fueron de 1,887 a 1,493 bajas respectivamente. Algo que ha vuelto crítico a este problema es que en la mayoría de policías cesados hay cuadros medios y experimentados que se habían especializado en áreas idóneas para combatir el crimen. Tomado de radiopichincha.com, reportó para Las Guarmis, Gabriela Cruz.
Bueno, imagínense ustedes, antes era como una aspiración muy grande de muchas personas el poder llegar a la Policía Nacional, y hoy estamos viendo que están desertando prácticamente, y no por decirlo de esta forma, sino por el temor y los riesgos que implica, porque salen sin un chaleco antibalas, sin un carro blindado, sin lo suficiente para poder combatir el crimen en nuestro país. Por otro lado, también queremos contarles que un dictamen judicial está obligando al Estado a proveer de toallas sanitarias a las mujeres privadas de libertad. Así es, por lo general las detenidas tienen que comprar toallas higiénicas al ecomodato, así se llama, recibir apenas una toalla para los 3 a 5 días que dura su periodo. Es lo que viven también las mujeres, las personas privadas de la libertad en nuestras cárceles. Tenemos más información en el siguiente reporte. El pasado 13 de enero de 2026, el juez de garantías penitenciarias con sede en Guayaquil, José Macías Flores, acogió el habeas corpus presentado por Silvana Portés a través de su abogada Diana Vélez para que el Estado garantice la provisión de toallas sanitarias en los centros de privación de libertad. La denuncia fue presentada en contra del director de la cárcel de Guayas número 2 y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI. El magistrado determinó la existencia de una vulneración de derechos a la salud y a la integridad personal de las mujeres privadas de la libertad, pues solo pueden acceder a toallas higiénicas comprándolas en el ecomodato de la cárcel. La abogada Diana Vélez mencionó que las pocas veces que el SNAI se hacía cargo, solo les entregaba una toalla para todo el proceso menstrual, que dura entre 3 y 5 días, por lo que las mujeres, la mayoría de escasos recursos económicos, debían recurrir a otros métodos como pedazos de tela, que finalmente crean un foco de infección, más aún si las detenidas no cuentan con agua potable. Es así que la sentencia, que es de inmediato cumplimiento, obliga al SNAI y al Ministerio de Salud a abastecer a todos los centros de privación de libertad de mujeres de kits de higiene menstrual que contengan toallas sanitarias y tampones. Asimismo, el dictamen manda al SNAI a presentar un programa que garantice el acceso continuo a agua limpia y a condiciones óptimas de higiene en un plazo de 15 días, que concluiría a inicios de febrero. Finalmente, se solicitó a la Defensoría del Pueblo a realizar un seguimiento. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. De las cosas que pasan en nuestro país y que son inaceptables. Igual el día de ayer una usuaria de TikTok publicó un video en el que denunció el trato inhumano al que son sometidos los pacientes del Hospital General del Guasmo Sur por parte del personal sanitario, lastimosamente. Y con decenas de personas en estas sillas de ruedas, acostadas en el suelo, paradas en los pasillos con sueros de oxígeno, otras sentadas quejándose del dolor, la usuaria de la red social muestra que en un solo consultorio estaba atendiendo a los pacientes que llegaron por emergencia. Justamente tenemos las imágenes. Bueno, ahí veíamos esas imágenes que realmente son lamentables como está de deteriorado el sistema de salud en nuestro país. Las personas ahí botadas en el piso, en sillas de ruedas, doliéndoles algo. O sea, no es que están esperando porque sí, es que están padeciendo, están con dolor, están en unas circunstancias bien, bien complejas. Así es, pero bueno, ahora queremos pasar de tema, comentarles que desde hoy, desde este martes 20 de enero, pues el municipio de Quito interviene un tramo de la avenida Osvaldo Guayasamín, avenida Interoceánica, en el redondel del Escalón Lumbicí, hacia el redondel de Cumbayá, esto por el sector del Paseo San Francisco, la calzada Oriente-Occidente. Lo que piden las autoridades municipales es tomar precauciones, si es que no es necesario pues circular por este tramo, no lo hagan por las obras que va a ejecutar la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas del municipio de Quito. Bueno, y por último vamos a finalizar con esta información que nos envió hace un ratito el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional, que está informando a la ciudadanía sobre un evento de alta energía solar registrado recientemente que tendrá repercusiones en el entorno espacial terrestre durante los próximos días. Es una fulguración solar acompañada de una eyección de masa coronal dirigida hacia la Tierra. ¿Qué es esto? Una llamarada
solar se dirige a la Tierra, ¿no? Precisamente nos informa. Sí, son estas eyecciones de masa coronal que son explosiones gigantescas de campo magnético, plasma procedentes de la corona solar. Y a diferencia de la luz solar constante que recibimos, pues estas explosiones expulsan miles de millones de toneladas de material del espacio a velocidades supersónicas. Y este evento se originó en una de las regiones ubicadas cerca del centro del disco solar visible, lo que ha facilitado una trayectoria directa hacia nuestro planeta. Y estos fenómenos son fundamentales para el estudio de la meteorología espacial, ya que demuestran la naturaleza dinámica y magnética de nuestra estrella, de nuestro Sol. Así es. Este evento solar de gran magnitud ocurrió el domingo 18 de agosto de 2025, también alcanzando su pico a las 13:09, y se espera que la nube de plasma impacte el campo magnético terrestre en los días subsiguientes, ¿no? Esto es lo que nos manda este observatorio, y nos dice que el impacto geomagnético, los modelos de predicción estiman el arribo a la Tierra para la tarde del martes 20 de enero de 2026 a partir de las 13 horas, extendiéndose los efectos hasta el miércoles 21. Existe una alta probabilidad de que el impacto genere una tormenta geomagnética fuerte e incluso severa durante esta ventana de tiempo. Así es, pero no representa un riesgo directo para la salud humana. Puede haber este tipo de interferencias, como siempre lo hemos dicho, ¿no? A las telecomunicaciones, tal vez. Pero bueno, riesgo para la salud humana no existe, es lo que nos informan también desde el instituto. Bueno, dato interesante, ¿no? Como para cerrar nuestro programa el día de hoy, a las 10:27. Un abrazo fuerte para ustedes, queridos amigos, amigas, y estaremos mañana juntos nuevamente. Hasta mañana.